Esta es la segunda clase asincrónica del seminario y está dedicada a ofrecer algunos elementos de contextualización para ubicar la figura de Garcilaso de la Vega y recorrer su trayectoria poética. El orden de los temas se basa en algunas consideraciones acerca de cómo la lírica se convierte en un instrumento para la consagración cultural del imperio en función de la examinación de tres cuestiones: el papel que juega el petrarquismo en este proceso, la figura de Garcilaso en su contexto en relación con sus contemporáneos y sus sucesores, y un recorrido un poco fugaz por su obra. También rápidamente veremos qué es lo que ofrecía el panorama lírico de España antes eh, de la aparición de la figura de Garcilaso. El papel de Garcilaso fue decisivo para que la lírica se convirtiera en el género que llevara a la literatura española a las alturas de su posición imperial. A pesar de que la épica culta, que es el género que se supone destinado a cantar las grandezas de un imperio, seguía vigente, el discurso lírico se convierte en el paradigma de la poesía. Esto sucede mediante una serie de operaciones de todo tipo: estéticas, compositivas, lingüísticas, métricas, estróficas, en las que Garcilaso juega un papel determinante. Contextualicemos un poco. Estamos en los primeros años de la España unificada, que afirmaba su identidad y la proyectaba con aliento imperial, ¿no? La corona se había unificado, ya no había enemigos internos en el territorio tras la finalización de la Reconquista, y además las fronteras del imperio se expandían poderosamente hacia Occidente mediante la empresa americana. Por otro lado, como hemos señalado o apuntado en clases anteriores, el desarrollo cultural aún no acompañaba esta supremacía bélica, esta supremacía militar, este dominio territorial, que sí existía en otros sitios que podían considerarse culturalmente superiores a España. Es en este punto donde entra en juego esa metáfora que hemos estado haciendo referencia y que Florencia explicó en la primera clase asincrónica. La metáfora que habla de la translatio imperi y la translatio studi. Esta metáfora representa una suerte de causalidad que determina que el poder imperial se va trasladando de este a oeste. Primero Grecia, después Roma, ahora España. En consecuencia, los patrones para la consagración cultural provienen justamente del imperio anterior, ¿no? Del que tenía el poder antes y ahora está en decadencia. Entonces es claro que España debe mirar afuera, debe importar códigos estéticos, temáticos, lingüísticos que provengan de otro lado. No puede trabajar sobre la herencia cultural que le ofrece su propia tradición medieval. Tiene que descartarla, ¿no? O por lo menos no trabajar únicamente sobre ella. Si el imperio cultural previo era Roma, o sea, el imperio no solo cultural, el imperio político y cultural era Roma, que ya no existe, ¿quién es la heredera más próxima del imperio romano, más directa? Mediante la asimilación o el trabajo sobre qué cultura y tradición se puede encontrar mejor los medios, se pueden alcanzar mejor los modelos grecolatinos que se pretendían emular. Bueno, claramente a través de la cultura italiana, que es hacia donde España va a dirigir su mirada. Esta operación, ¿no?, de adopción de estos modos, de estas formas de la cultura italiana, no se lleva a cabo sin debates, sin tensiones, atravesado fundamentalmente por una disputa entre nacionalismos y extranjerismos que afectan incluso a la constitución misma de la corte imperial y al propio monarca, porque Carlos V en rigor era un rey extranjero. Por ejemplo, como hito histórico que refleja esta cuestión, recuerden la rebelión de los comuneros, un alzamiento de nobles locales que no acepta la figura de Carlos V por su condición extranjera y no acepta la conformación de las cortes, con tantos nobles extranjeros también. Tengamos presente que en este movimiento Garcilaso pelea en el bando de Carlos V y contra miembros de su propia familia. Con el sofocamiento, el aplastamiento de este movimiento, en el plano histórico se allana el camino para la apertura hacia Europa en otros aspectos que van a ser determinantes en la conformación de la nueva poesía, como por ejemplo va a ser la adopción del petrarquismo, a lo que ahora vamos a pasar. Primero,
¿Qué había en materia lírica en España en ese momento? ¿Cuál era ese sustrato que quizá por agotamiento no servía para representar la magnificencia del imperio? Varias tendencias poéticas que provenían del siglo XV siguieron ejerciendo su influencia hasta bien entrado el XVI. Por una parte, la poesía lírica tradicional y el romancero siguieron siendo favoritos del público, en especial el menos formado. E incluso durante el XVI experimentaron una renovación que les otorgó cierto nuevo impulso. En el ámbito oculto estaba la poesía de cancioneros, ¿no? Y algunos de estos géneros estaban ya muy codificados en cuanto a los temas, en cuanto a las formas métricas, y por esa misma razón, por esa misma razón, cercanos al agotamiento. De todos modos, es bastante difícil suponer que Garcilaso no ejercitó nada de todo esto, sobre todo porque su poesía tiene muchos rasgos de la práctica cancioneril. Aunque no existan, no se conserven en su corpus textos de estas características, hay muy pocas coplas octosilábicas. Es posible pensar que esta falta de ejemplos se debe a un problema de conservación, no a una falta de cultivo, sino a un problema de conservación, derivado de los modos de circulación de la lírica en ese momento. Bueno, ahora veamos qué pasa con el petrarquismo. En clases previas se han hecho ya referencias a la importancia del petrarquismo como referente cultural hacia el que dirigieron sus miradas los poetas del siglo de oro español para la construcción de un nuevo sistema lírico. Vendría bien detenernos un poquito y a especificar un poco más a qué nos referimos con petrarquismo, muy linealmente, ¿no? Por empezar, es importante considerar que es un movimiento paneuropeo, es decir, que el ejercicio de su apropiación e imitación no alcanza únicamente a la península ibérica, sino que se cultiva en otros territorios de Europa y da resultados diferentes, ¿no? Claramente. El problema del petrarquismo en España tiene que ligarse a un fenómeno más amplio que tampoco es exclusivo de España, sino que está ligado a la cuestión, digamos, a esta cuestión de la imitación y la emulación de los antiguos y que se asocia con un sentimiento de retraso cultural, muy característico de los humanistas, que al contemplar las obras de sus admirados antecesores clásicos, de los antiguos, se sentían, digamos, esto les proyectaba un sentimiento de inferioridad. Bueno, esto pasa también en España, ¿no? Los núcleos de intelectuales, de escritores, de artistas de este primer renacimiento, de estos primeros años de la España unificada, asumen ese evidente retraso español, pero es un retraso en relación con sus contemporáneos italianos, ¿no? No solamente con los clásicos, sino con los italianos, que en el caso de España ellos lo sienten justificado por la necesidad del proceso bélico que había soportado España durante los tiempos de la Reconquista. Es decir, tener que resolver un problema de territorio, un enemigo interno, luchas constantes, batallas, digamos, y una permanente dedicación a lo militar no permitió el cultivo de las letras. El texto básico del retraso y la alteridad hispanos es el prólogo a la gramática española de Nebrija, que es la obra, digamos, ya la hemos mencionado varias veces, de creación de la lengua nacional. La historia literaria, dice Nebrija, se sitúa tras las consecuciones políticas y militares españolas. Al poner en esta posición la historia literaria y vincularla con la historia política en términos de traslatio, lo que intenta decir o predecir es que los logros literarios van a terminar dándose la mano con los militares, ¿no? Es decir, que esto que estamos diciendo, que después de obtenido digamos, la supremacía militar, va a venir la supremacía cultural. Y este primer paso de Nebrija es vital porque sin una lengua bien constituida es imposible fundar una cultura. Vamos a acercarnos ahora un poco más a lo que ocurre con nuestro poeta, ¿no? Con Garcilaso, dentro de todo este panorama de importación y de imitación del petrarquismo en España. Pero antes de abordar directamente a Garcilaso, vamos a examinar un poco, muy poco, la figura de su amigo Juan Boscán, que pasó a la historia de algún modo como el instigador de Garcilaso para el trabajo de apropiación especialmente formal de lo que ofrecía Italia. Boscán no trascendió demasiado como poeta.
No sé si lo habrán oído nombrar antes de haber pisado por primera vez alguno de estos cursos de literatura española en la facultad, pero su mención es inexcusable a la hora de trabajar seriamente con Garcilaso. En este caso, lo que nos interesa recobrar de Boscan son fundamentalmente dos textos que pueden considerarse como instrumentos teóricos de la nueva poesía, ¿no? En una rotulación un poco exagerada, pero se pueden extraer de ellos consideraciones de tipo más teórico. Uno es la traducción del Cortesano de Castiglione, que se publica en 1534, y el otro es la carta a la duquesa de Soma. El Cortesano es un libro de Baltasar Castiglione, que es una suerte de manual para conducirse en la vida si uno quiere ser un buen cortesano renacentista. Hay una serie de reflexiones sobre el comportamiento, sobre el estilo literario, como debe ser, y sobre si este estilo es solo literario o es también una forma de vida. Puede decirse que este manual establece los términos de la teoría petrarquista en España, aunque el texto de Castiglione no expone ninguna teoría o preceptiva artística, porque justamente se propone como contrario a las preceptivas. De hecho, el texto mismo no da prescripciones, sino que trabaja a través de ejemplos, pero sí brinda alguna serie de consignas, ¿no? Como por ejemplo, que el arte no se consigue siguiendo reglas fijas y estrictas. El arte es gracia y esta se consigue sacando lo mejor de quienes la tienen y ocultando siempre el artificio. Esto reténganlo, esta cuestión entre la gracia y el artificio, esta, digamos, como confrontación. Se busca la naturalidad y la elegancia a través del descuido. Fíjense que ahí en la pantalla está destacada esta palabra porque es muy importante como concepto. El descuido es la traducción de una palabra italiana que es sprezzatura, o sea, la palabra que elige Boscan para traducir sprezzatura. Cuando este don de la gracia no es natural, uno no lo trae, no lo tiene, lo puede, digamos, entre comillas, impostar, pero la sugerencia es huir de la afectación, es decir, que eso no se note, ¿no? La traducción de Boscan tiene un prólogo de Garcilaso en el cual el poeta elogia el trabajo de su amigo, ¿no? Ahí hay una cita donde justamente establece los términos de este elogio y que tienen que ver con la naturalidad. Eso se registra cuando dice que que ha alcanzado huir de la afectación, la selección, o sea que utiliza términos muy cortesanos, y la no invención. ¿Por qué la no invención? Porque la invención puede pasar como búsqueda de novedad y eso puede ser, o sea, búsqueda de novedades porque sí, y eso puede ser tenido por afectación. Bueno, por otra parte, tenemos este prefacio dedicado a la duquesa de Soma. Este prefacio está incluido en el volumen titulado Las obras de Boscan y algunas de Garcilaso de la Vega, repartidas en 4 libros, publicado en 1543. Después nos vamos a referir un poco más a ese texto. En, en esta carta a la duquesa de Soma es donde proclama que la adopción de las formas italianas lleva directamente a la transferencia de la sabiduría a España. Y donde, bueno, de otro modo se preocupa también si esto puede lograrse. Es decir, la tesis de Boscan es que imitar la forma lleva a, digamos, un traslado automático de lo demás. Otros escritores antes de Boscan, como Nebrija, Encina y Valdés, habían revelado ya en publicaciones diversas un creciente sentimiento de lo inadecuado de la literatura española, en especial en comparación con la italiana. Pero Boscan es el que está en disposición de dar un paso radical para reformar la poesía española. Porque, digamos, transforma el tema de la superioridad de Petrarca en un plan. O sea, es el primero que ofrece, digamos, como una especie de curso de acción. eh, y que tiene que ver justamente con la adopción del endecasílabo y de otras formas italianas y con la ruptura definitiva con los géneros tradicionales de España. De esta forma, digamos, adoptando el endecasílabo, imitando las formas
de los italianos y dejando completamente de lado lo que ofrece la tradición de España, es cómo España va a ser capaz de medirse con los italianos. Ahí tienen ustedes 3 citas de este prólogo, o sea, de esta carta. Es una composición breve, tienen más de 4 páginas. Ahí se defiende de las críticas de sus detractores, o más bien de los detractores de la nueva poética, en cuanto fundamentalmente a 4 puntos, ¿no? Lo que tiene que ver con el endecasílabo. La rima, la extensión del verso endecasílabo, la estética en general de esta nueva poesía como una cosa liviana, de entretenimiento para mujeres, y la búsqueda de, la pura búsqueda de novedad que encierra, como les decía antes, el peligro de la afectación. Fíjense, en la primera cita, las formas de desacreditar el endecasílabo es primero excluirlo como poesía, es decir, que no se sabía si era verso o era prosa. Después, el problema de la rima, ¿no? Las consonantes no son tan firmes. Y después, por último, decir que es para mujeres, que sería otro modo de descalificarlo. Estas 3 primeras acusaciones nunca son del todo resueltas por Boscan. Más bien lo que hace es decir que las va a ignorar, que va a descalificar a sus críticos para justificar que no les va a contestar. Su estrategia pasa más bien por la búsqueda de autoridades que lo acompañen en su gesta, como por ejemplo Diego Hurtado de Mendoza, Garcilaso, y la duquesa también funcionaría de este modo, ¿no? Y además, y ahí vamos a la segunda cita, es donde inserta la mítica anécdota del encuentro con el embajador de Venecia, el navallero que menciona ahí, en las bodas de Carlos V en Granada. En su relato, este navallero prácticamente le ruega que pruebe los metros endecasílabos para la composición en castellano. Eso también funciona como una estrategia de legitimación porque une la importación del endecasílabo, es decir, la necesidad de importar el endecasílabo, a una situación que tiene que ver con la grandeza y la consolidación del imperio, a una situación cortesana como son estas bodas. Bueno, en la tercera cita lo que ustedes pueden ver es otra de las descalificaciones que se le hacen ya directamente a él, que es que lo acusan de adoptar el endecasílabo para buscar novedades, ¿no? Como decíamos, esto puede asociarse con la afectación y solo puede resolverse mediante la afirmación de la expresatura, que es lo que se ve en la cita siguiente, ¿no? Donde dice que nunca tuvo el propósito de escribir, nunca se sentó con la voluntad de ponerse a escribir, sino que lo hizo para entretenerse, para descansar su espíritu, ¿no? La cita es más larga y al final dice, entré en ello descuidadamente, nuevamente esa palabra, como en cosa que iba tan poco en hacerla que no había para qué dejarla de hacer habiendo la gana. Bueno, ahora pasamos a Garcilaso, pero bueno, antes resumiendo, tenemos en estas pequeñas síntesis de lo que dice ese prefacio, la cuestión de la adopción formal, la necesidad de la adopción formal, ese programa que además se relaciona con esta cuestión de el descuido. Bien. Garcilaso entra muy rápidamente en el canon. Es un poeta marcado por una vida y una obra sumamente breves, no obstante lo cual, sus contemporáneos le otorgan un gran reconocimiento. Sus obras tuvieron ediciones bastante inmediatas, o sea, ediciones casi contemporáneas, hecho que cobra su ajustada dimensión si tenemos en cuenta que el circuito de circulación de la poesía lírica estaba básicamente asociado a la tradición manuscrita. Era infrecuente, muy infrecuente, la publicación de obras de autor único en lengua vernácula reunidas, como sucedió en el caso de Garcilaso. Es decir, había antologías, cancioneros, compilaciones donde podían aparecer uno o dos o más, pero no toda la obra. El primer punto a tener en cuenta es que todo lo que nos llega a partir de criterios que tienen que ver con la ordenación y secuenciación de la poesía de Garcilaso es una construcción editorial posterior, puesto que él no intervino en ningún momento en ninguna operación que tuviera que ver con la preparación del texto para una versión impresa.
La crítica supone que la difusión manuscrita de la poesía de Garcilaso debió ser muy extensa, aunque solo conocemos una mínima parte del total de manuscritos mediante los que se propagó. Es decir, hay testimonios que hablan de manuscritos que hoy están perdidos que, bueno, no podemos saber si existieron o no. Bueno, en cuanto a las ediciones, hay tres que aparecen en el siglo XVI y que es importante tenerlas en cuenta. Ahí las tienen referidas con sus fechas. Fíjense, 1543, es decir, apenas un poco más de 10 años después, no, menos, unos 7 años después de la muerte de Garcilaso. Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso repartidas en 4 libros. En 1574, obras del excelente poeta Garcilaso de la Vega, y en 1580, las obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones. La de 1543, que es la de Boscán, bueno, es la llamada edición Princeps, ¿no? Cuyo prólogo es la carta a la duquesa de Soma que estuvimos viendo. Boscán comienza la preparación de la impresión de un corpus propio que va a estar acompañado por una selección de obras de su amigo, ¿no? Como lo testimonia el término algunas, ¿sí? Es decir, que ya desde ese título se nos avisa que hay una selección. El volumen consistía en 3 libros con las obras de Boscán y el cuarto con las obras de Garcilaso. El orden de aparición de las poesías que se estableció en la Princeps fue seguido en muchas ediciones posteriores. ¿Qué pasó? Boscán no llegó a ver la obra impresa, murió antes, y el proceso de preparación del texto para la imprenta lo culminó su viuda, Ana Girón. Esa cita que ustedes ven ahí que dice a los lectores, bueno, fija la idea de que el trabajo hecho por Boscán y culminado por su viuda representa una voluntad incluso de el poeta, ¿no? De Garcilaso, porque dice, después de la muerte de Garcilaso, le entregaron a él sus obras para que las dejase como debían estar. Es decir, que de esa manera se arrogan, digamos, el respeto de la voluntad del poeta en cuanto al orden. Bueno, fíjense cómo es este orden, ¿no? O sea, ¿qué es lo que aparece? 28 sonetos, la canción 2, la 3, la 4, la canción 1, que aparece intercalada entre 2 sonetos, la oda a la flor del nido, 2 elegías, la epístola a Boscán y las 3 églogas. Fíjense que lo que muestra esta selección tiene que ver con un Garcilaso culto y vanguardista por su vinculación neoclásica e italianizante, y un absoluto desprendimiento y descarte de la poesía tradicional. No hay nada de poesía tradicional en esta selección. Más o menos esto queda fijado como núcleo canónico y como esquema de disposición de las obras, sobre el que no se van a desarrollar muchos cambios trascendentes. Esta edición se reimprimió muchísimas veces hasta que en 1569 se produce lo que un crítico llama el divorcio, que es que los textos garcilasianos comienzan a imprimirse solos, sin las obras de Boscán. Después siguen las otras 2 obras, la de 1574 y la de 1580, que son las ediciones anotadas y que corresponden cada una a sendos focos de erudición. Es decir, son obras de poetas que pertenecían, o eruditos que pertenecían a escuelas poéticas con cierto grado de competencia, rivalidad. La escuela de Salamanca y la de Sevilla. La edición de 1574 corresponde, digamos, a la escuela salmantina porque está hecha por Sánchez de Brozas, que es un catedrático de Salamanca. Bueno, como les decía, esta es una edición comentada y el comentario filológico es algo que solo les cabía a los autores clásicos. Es un privilegio exclusivo de autores como Virgilio, como Horacio, con la excepción hecha de Juan de Mena, que también fue comentado por el brocense. Mediante este comentario se establecen relaciones textuales entre los versos de Garcilaso y las autoridades, ¿no? Lugares de imitación,
de recreación de lugares clásicos. Además, hace una recensión del texto en base a testimonios manuscritos que, bueno, él dice que le llegaron, ¿no? Hay, digamos, como toda una cuestión en determinar si esto es, o sea, ese manuscrito que él menciona, que el Brocense menciona, nunca fue encontrado. Entonces, sobre la base de estos testimonios manuscritos, hace una recensión que determina el agregado de 6 sonetos y 5 coplas. Así rompe un poco el respeto por la edición Princeps, reubica un soneto que estaba en las preliminares, en la Princeps, y reemplaza, ¿no? O sea, eh, coloca en un nuevo emplazamiento la canción primera. Así va afinando un poco más la disposición canónica. Además, aplica varias enmiendas al texto que contribuyen a irlo fijando. Esta es una cosa que a veces se dice de la edición de Boscan, que tiene muchos errores, sobre todo la parte que se presupone que Boscan no llegó a supervisar. Y finalmente tenemos en 1580 la edición anotada de Fernando de Herrera. Bueno, esta ustedes ya la conocen un poco más, han visto algunas de las anotaciones, han leído los artículos que se refieren a esta obra. Bueno, el propósito que persigue Herrera con esta publicación es muy diferente, porque como ya se ha dicho en clases anteriores, lo que él persigue es la conformación de una teoría del lenguaje poético que además sirva de sustento a su propio ejercicio lírico. Existen algunos testimonios presentes en comentarios y prólogos que sostienen que Herrera abordó este trabajo durante aproximadamente 10 años, por lo cual no le debe haber caído muy en gracia la aparición de la edición del Brocense. Esto justifica en parte o explica su esmero no solo en silenciar el trabajo de Sánchez de Brozas, sino en desmontar sus enmiendas y sus mejoras textuales, eliminar algunos de los poemas que había incorporado. Es decir, en cuanto a la ordenación, la selección, sigue, bueno, más que nada la selección, un criterio más cercano al de la Princeps. Pero bueno, es obvio que existían, como dijimos, importantes diferencias entre los propósitos de uno y otro, ¿no? De Herrera y el Brocense. El Brocense indaga en la Inguentio y la Imitatio y para eso resalta las huellas de la tradición. Herrera se concentra más en la Locutio en consonancia con esta búsqueda de una lengua poética, no obstante lo cual los dos prestan atención a las tres cuestiones, ¿no? Por otro lado, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos la Oda a la Flor del Nido, Herrera realiza manipulaciones de gran alcance. Estas manipulaciones lo que intentan hacer es borrar la relación poética de Garcilaso con los modelos clásicos e inmovilizarlo de esa manera en el terreno del petrarquismo, ¿no? Bueno, además, como vimos en el ejemplo en la clase, las anotaciones disertan sobre formas métricas, especies líricas e incluyen una extensa polifonía por la presencia de otros poetas que ejemplifican usos similares, eh, cercanos a lo que hace Garcilaso y de esta manera profundizan esta operación de descentramiento de la que estábamos hablando en la otra clase. Bien, vamos a examinar un poquito el corpus de Garcilaso, un pequeño y fugaz recorrido por la obra. Bueno, antes de, digamos, ver un pantallazo de la obra, quizá es conveniente situar algunos acontecimientos de su vida que contribuyeron a orientar la periodización de las obras, sobre todo en relación con experiencias que se entiende que contribuyeron un poco a trazar su trayectoria poética, sobre todo en lo relativo a búsquedas, adopciones estéticas, filiaciones. Fíjense, vamos a ver esta pequeña cronología vital. Eh, Como les dije, una vida breve, ¿no? Ahí al comienzo de la presentación estaba la hipótesis del año de nacimiento, que está en 1501, 1500.
y su fecha de muerte en 1536, o sea que son 35 o 36 años de vida. Y lo que muestran estos eventos, estos acontecimientos listados acá, tienen que ver con su vida cortesana y su participación, sobre todo, en campañas militares. Por eso siempre se dice que Garcilaso encarna el ideal renacentista del soldado poeta, porque participó en varias experiencias bélicas, ¿no? Una de ellas, bueno, no, una de ellas no. Otra cuestión importante a tener en cuenta es la conflictiva relación con el emperador, ¿no? Digamos, él ingresa muy jovencito a la corte de Carlos V y toda su vida está un poco relacionada con los dictámenes del rey, o sea, con quién se casa, con quién no se casa, a dónde va. Incluso un acontecimiento sumamente importante que es el destierro que se produce en la fecha de 1532. O sea, a partir de un episodio que tiene que ver con su participación en unas bodas no autorizadas por el emperador, Carlos V lo destierra a una isla del Danubio. Esto rápidamente se transforma en otra cosa cuando el virrey de Nápoles lo reclama para su servicio. Entonces se traslada, o sea, se le conmuta la pena por ese traslado. Se concede que, digamos, no esté en España, pero no necesariamente que permanezca en esa isla del Danubio. Y esto es lo que le permite entrar en contacto con un montón de poetas e intelectuales italianos, ¿no? Por eso se considera que el año 1532 es un año clave y su producción se periodiza antes y después de ese año, ¿no? Eso es lo que vamos a ver acá. Pero tengamos en cuenta que si muere en 1536, la mayor parte de su producción está situada en los últimos años de su vida, ¿no? Esta cronología que ustedes están viendo ahora de formas y géneros se basa mucho en un examen de influencias estéticas, ¿no? Ustedes tienen para el comentario en el foro el artículo de Prieto, donde van a ver la discusión acerca de si se puede plantear que el conjunto de poemas de Garcilaso conforma o no un cancionero petrarquista. Eso determinaría una secuenciación distinta de las obras, que tendría más que ver con un tránsito, con una evolución, con una biografía, entre comillas, de la voz poética y no del poeta. Esta cronología, si bien no es biográfica, porque no está basada en elementos que tengan que ver con accidentes de su vida, sí digamos, se relaciona con un acontecimiento documentado y que tiene que ver con su presencia en la corte del virrey de Nápoles, que lo lleva a explorar o a, digamos, experimentar estas formas neolatinas, digamos, y determina un aumento de su corpus. De todos modos, es posible pensar que Garcilaso se inicia, como ya dijimos, en la práctica cancioneril con una intensidad difícil de precisar, pues la escasez de copias conservadas, y sobre todo a partir de la total omisión en la Princeps, no permite, digamos, dar testimonio de esto, de que efectivamente escribió poesía en octosílabos. Pero esa omisión ya dijimos que puede deberse al desinterés de los editores o, digamos, o porque en esa época no era importante, digamos, mostrar que Garcilaso había escrito en octosílabos y entonces se le quita relevancia a esa faceta. Pero, por ejemplo, si contamos con el paralelo sostenido con Boscán, que ambos poetas hacen una trayectoria poética paralela en su proceso de creación, se podría postular que Garcilaso debió cultivar con cierta profusión el octosílabo, al menos hasta ese punto de inflexión que anecdóticamente se sitúa en la entrevista con Navallero. Bueno, de modo muy esquemático y descriptivo podemos decir que lo que se llama la primera manera, o sea, todas las composiciones de los primeros años,
La crítica señala la marcada influencia de Petrarca en cuanto a los esquemas métricos, en las canciones, por ejemplo, la imitación del estilo, pero también de otro poeta, de Ausias March, sobre todo en la representación de ciertos estados de ánimo más turbulentos y dramáticos, más ásperos y con marcada ausencia de cualquier referencia al paisaje exterior. Eh, bueno, la canción tercera y el soneto cuarto, que están fechados en 1532, justamente aluden a la experiencia del destierro, por eso es como clara su cronología. Y todas las obras que vienen después de 1532, o sea, las obras de madurez, ya dan cuenta de una notable adopción, asimilación en su poesía de todo lo que remite al mundo clásico, no solo en las formas, las églogas, las elegías, las epístolas, sino también en temáticas, la presencia del mundo mitológico, la incorporación del universo pastoril, es decir, hay como toda una serie de temas y motivos que dan cuenta de la incorporación de digamos, las formas clásicas. Bueno, esto sería entonces todo por ahora con respecto a Garcilaso.